Sabía que me iban a preguntar esto. ¿Tiene alguna opinión sobre los supuestos papeles de Epstein? Incluso medios serios están propagando noticias falsas y certificando a Trump. Primero que nada, yo no veo por qué certificar a Trump. Es un depredador sexual. Si no te gustan los depredadores sexuales, y Epstein lo era, pues tampoco te puede gustar Trump. El problema es hay 170 personas que estuvieron relacionadas con Epstein. Dice, en esta lista hay 170 personas, seguramente hubo miles de personas. Pero era un hombre de negocios, era un hombre que tenía un enorme poder, era un hombre que tenía una enorme influencia, y yo dudo mucho que delinquiera con todo el que se le cruzaba en el camino. Sí, así no se delinque, ¿no? Ningún delincuente es lo bastante tonto como para invitar a ser su cómplice al primero que se le cruza enfrente. Casos que conocemos, como el príncipe Andrés. ¿El príncipe Andrés? Sí, ¿no? Sí, bueno, el hermano menor del rey Carlos, evidentemente tiene una fotografía con una menor de edad, abrazándola y se vio involucrado y que ya ha declarado que estuvo con él. Bueno, pero de esas 170 personas que subieron a su avión o que tuvieron relación con él, se quedaron en su casa un día, cosas por el estilo, no puedes deducir culpabilidad. Es decir, se tiene que aplicar la presunción de inocencia en todos los casos, en todos los casos. Así que me parece que simplemente están haciendo sensacionalismo. Ya un jugador de fútbol americano del que se había burlado Jimmy Kimmel, uno de los tipos de la televisión nocturna estadounidense, que yo sigo intensamente, me parece brillante el tipo. El jugador de fútbol americano dijo que probablemente Jimmy Kimmel estaría entre los papeles de Epstein. Jimmy Kimmel ya le dijo, basta, pues te voy a demandar y se acabó. Y es razonable.